¿Alguna vez te has preguntado por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué la gente justa sufre mientras los perversos prosperan? Es una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, pero en la tierra desierta de Uz existió un hombre que encontró la respuesta. Su nombre era Job, era el hombre más justo que la tierra había visto, bendecido con una inmensa riqueza y una familia perfecta. Pero en la cima de su abundancia una sombra lo acechaba, un pacto secreto sellado en los cielos, un desafío lanzado en un tribunal divino. En un solo día lo perdería todo, su rebaño, sus sirvientes, sus 10 hijos, todo desaparecería. El mundo de Job, un paraíso en la tierra, estaba a punto de convertirse en el infierno, pero el tormento apenas comenzaba. La historia que nos enseña la prueba definitiva de fe está a punto de revelarse. Únete a la verdad. Hay un código que gobierna el universo, una verdad que solo unos pocos han logrado entender. Únete a nuestra búsqueda, descubre la respuesta a lo incomprensible. Suscríbete a Código Místico y que la fe sea tu guía. El pacto celestial. Los cielos se abrieron para un tribunal eterno. Los hijos de Dios se presentaron ante el trono, seres de luz y poder que contemplaban la inmensidad de la creación. Entre ellos caminaba una sombra. Era Satanás, el vagabundo, el acusador incansable. Jehová lo miró y su voz tronó con un poder indescriptible. ¿De dónde vienes? Satanás respondió, con una sonrisa oscura, de rondar por la tierra, de pasearme por ella. El Señor lo sabía. Sus ojos lo habían visto todo. Había visto reyes caer, ciudades arder y corazones traicionar. Pero había un hombre que no se había doblegado, y Jehová lo mencionó enfáticamente. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, íntegro, justo, temeroso de Dios y alejado del mal. Satanás, con ojos brillantes de ira, respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? Lo has protegido y bendecido en todo. Has construido un muro invisible a su alrededor, protegiendo su casa, su familia, su riqueza. Pero si tomas todo lo que tiene, si destruyes su riqueza y le robas a sus hijos, verás cómo te maldice en tu propia presencia. El desafío fue lanzado. Jehová respondió con una firmeza que hizo temblar el cielo. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no toques su vida. Un murmullo invisible recorrió la asamblea celestial. El enemigo había recibido permiso, la apuesta había sido aceptada. El destino de Job estaba sellado, y su fe sería sometida a la prueba más brutal que un ser humano jamás había soportado: la ruina. Al día siguiente un sol engañoso brillaba sobre la casa de Job. Sus hijos festejaban, en los campos los bueyes araban y las ovejas pastaban tranquilamente. Todo parecía estar bien, pero de repente una sombra corrió hacia la casa. Un sirviente entró sin aliento, con el horror visible en sus ojos. Con voz temblorosa dijo: Señor, los sabeos atacaron, se llevaron los bueyes y los asnos, y mataron a los sirvientes a espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Antes de que Job pudiera responder, otro hombre entró corriendo. Señor, un fuego cayó del cielo, una tormenta de llamas. Tus ovejas y tus pastores fueron devorados. Solo yo escapé para contártelo. Job apenas podía respirar. El fuego del cielo era un juicio, una señal, pero un tercer mensajero llegó, tropezando de la desesperación. Señor, los caldeos atacaron, se llevaron tus camellos y mataron a los sirvientes a espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que poseía, toda su herencia reducida a cenizas en apenas unos minutos. Pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero entró, y su rostro lo dijo todo. Señor, tus hijos, su voz era apenas un susurro entrecortado. Estaban en la casa de tu primogénito, comiendo y bebiendo. De repente un viento fuerte vino del desierto y golpeó la casa por sus 4 esquinas. Se derrumbó, y todos murieron. El mundo dejó de moverse. La carga del dolor lo hundió en una sombra más densa que la muerte. En un instante lo había perdido todo: sus posesiones, su legado, su familia. Pero Job no clamó, no maldijo. En lugar de eso se levantó lentamente, con manos temblorosas, rasgó su manto, y con un gesto solemne, rapó su cabeza. Un acto de rendición, de admisión absoluta de que su vida había sido reducida a cenizas. Luego cayó al suelo, puso su rostro en la tierra y adoró. Con voz quebrada por el dolor, susurró: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. La mayor lección de fe acababa de ser escrita. Job acababa de perderlo todo, pero en lugar de rebelarse se entregó a la pérdida. Su fe no se basaba en lo que Dios le daba, la prueba de la carne, pero Satanás no estaba satisfecho con su derrota.
Días después, los cielos se abrieron de nuevo, y Satanás se presentó ante la corte celestial. Jehová lo miró y su voz tronó con autoridad. ¿Has visto a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le quitaste, él todavía conserva su integridad. Me instigaste a arruinarlo sin razón, pero él permanece firme. El enemigo no cedió. Con ojos brillantes de ira, dio un paso al frente y dijo: piel por piel, un hombre lo dará todo para salvar su propia vida. Extiende tu mano, toca su carne y sus huesos, y verás cómo te maldice en tu propia presencia. El desafío era extremo, pero Jehová no apartó su mirada. Él está en tu mano, le dijo, pero no toques su vida. Sin perder tiempo, Satanás descendió furioso. Ya no quedaban riquezas que destruir ni hijos que matar. Ahora, golpearía su cuerpo. En cuestión de horas, Job fue afectado por una sarna maligna. Su piel, que una vez reflejó salud y bendición, se transformó en un campo de heridas abiertas. Desde la planta del pie hasta la coronilla, el dolor lo cubrió como un manto de agonía. No podía dormir sin que la pesadilla continuara. Todo lo que podía hacer era sentarse entre el polvo y las cenizas, desfigurado y olvidado. Tomó un trozo de cerámica rota y comenzó a rascarse. La noticia de su misicia se esparció como el viento. Job ya no era el hombre más grande del Oriente. Era una ruina humana. Todos los que una vez lo conocieron lo habían abandonado, excepto su esposa. Ella vio cómo lo había perdido todo, y ahora veía a su marido reducido a un esqueleto viviente. Con lágrimas en los ojos, se acercó a él y le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ese fue el golpe final. El enemigo no pudo hacer que Job blasfemara, así que usó la voz de su esposa, pero su fe no se movió. Levantó los ojos, y con voz débil pero firme, respondió: hablas como una mujer insensata. Aceptaremos de Dios el bien y no el mal. La prueba de Job no consistía solo en perderlo todo, sino en si su fe sobreviviría cuando no le quedara absolutamente nada. Y Job no cayó, se mantuvo firme en medio de un dolor incesante. El lamento y la presencia. El rumor de la tragedia de Job se esparció por toda la región. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, dejaron todo atrás para visitarlo. Querían consolarlo, llorar con él, pero nada los preparó para lo que vieron. Desde lejos vieron una figura entre las cenizas, un hombre cubierto de heridas. No era Job. El hombre más respetado del Oriente se había convertido en una sombra. Incapaces de contenerse, alzaron la voz y gritaron de dolor. Rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Por 7 días y 7 noches se sentaron en silencio. El dolor era tan profundo que no se podía consolar con palabras. Pero el silencio se rompió de la manera más impactante. Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. No maldijo a Dios, no maldijo a Dios, no maldijo a sus amigos, maldijo el día en que llegó a la existencia. Maldito sea el día en que nací. Que ese día sea oscuro. Que Dios lo olvide. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué mis primeras respiraciones no fueron las últimas? Las palabras de Job eran la voz de un alma aplastada por el sufrimiento. No pedía respuestas, pedía no haber existido. Elifaz, el mayor de los 3 amigos, no pudo contenerse. Tú enseñaste a muchos y fortaleciste a los débiles. Y ahora que la desgracia te ha alcanzado te quiebras. No es tu temor de Dios tu confianza. Elifaz, y luego Bildad y Zofar lo acusaron. Sus palabras eran como flechas envenenadas. Si sufres, es por tu pecado. Era la cruel lógica de sus argumentos. Job respondió con infinito cansancio: lo que dicen es verdad, pero ¿cómo puede un hombre discutir con Dios? Levantó su rostro al cielo y suplicó: Dios mío, ¿por qué me tratas como si fuera tu enemigo? Si hay algo en mí que me condena, dímelo. Las palabras salieron con las últimas fuerzas que le quedaban. No entendía, no veía justicia, pero continuaba confiando. Con convicción, declaró: aunque me mate en él, confiaré. De repente, un huracán se levantó. La voz de Dios tronó desde la tormenta. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me respondes. Dios no le explicó su sufrimiento, no le dio ninguna razón. Le mostró su poder, su magnificencia. Job sintió su corazón encogerse. Por primera vez comprendió la verdad. Dios es infinitamente más grande de lo que la mente humana puede comprender. Job había pedido respuestas, Dios le dio su presencia, y eso fue suficiente. La redención. Job, el hombre que lo había perdido todo, ahora lo tenía todo. No porque su sufrimiento hubiera sido explicado, sino porque había visto la gloria de Dios. Y en ese momento se arrepintió en polvo y ceniza. Pero la historia aún no había terminado.
Dios volvió su mirada hacia los amigos de Job, y les dijo, mi ira se enciende contra ustedes, porque no dijeron lo correcto sobre mí, como mi siervo. Luego les ordenó a sus amigos que hicieran sacrificios, pero añadió algo sorprendente. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo le oiré. Job, el hombre que fue despreciado y condenado por ellos, tuvo que interceder por sus almas, y cuando lo hizo sucedió algo increíble. El Señor le restauró la vida. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Sus amigos y familiares que lo habían abandonado regresaron para consolarlo y traerle riquezas. Su ganado se multiplicó, pero lo mejor estaba por venir. Dios le dio nuevos hijos, 7 hijos y 3 hijas, y estas hijas eran las más hermosas de todo el país. Sus nombres eran un reflejo de su nueva vida. Gemimá, que significa día brillante. Kesia, que representa el aroma de las especias. Y Keren Hapuch, que significa cuerno de antimonio, un símbolo de honor y esplendor. El sol volvió a brillar sobre su tierra. Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y murió anciano y lleno de vida. La historia de Job no es una historia de sufrimiento, sino de redención. Él nunca recibió las respuestas que buscaba, pero recibió algo mucho mayor. Vio a Dios con sus propios ojos. Ya no se trataba de lo que Dios daba o quitaba, sino de la gloria de su presencia. Y eso fue suficiente. Hay un código que gobierna el universo, una verdad que solo unos pocos han logrado entender. Únete a nuestra búsqueda, descubre la respuesta a lo incomprensible, suscríbete a Código Místico y